académico de fisiología. Y pues el día de hoy yo le voy a hablar acerca de la regulación y comunicación celular. Bueno, para empezar, tenemos que la comunicación celular, pues, ¿qué quiere decir? Que es la comunicación que tiene ya sea una célula con otra célula o una célula que ya sea secreta una molécula que interacciona consigo misma. Entonces, de ese modo podemos diferenciarlo de tres maneras. La primera viene siendo las uniones hendiduras, que son que prácticamente existe una conexión celular de una célula con otra célula a partir de ciertas proteínas que se conocen como conexinas. Y también luego tenemos la secreción autócrina, que como su nombre lo menciona, es cuando una célula secreta mediante exocitosis algún tipo de ligando, como puede ser una hormona, también podría ser algún tipo de neurotransmisor, que pues prácticamente este ligando pues tiene que interaccionar con el receptor, que dicho receptor pues se encuentra en la misma célula porque es un tipo de secreción autócrina, o sea que ella misma secreta el ligando y ese mismo ligando interacciona con la misma célula secretora. Y pues ya por último tenemos la secreción parácrina, que esta qué quiere decir que una célula secreta, en este caso un ligando, que va a tener interacción ya no consigo misma, sino con una célula que se encuentre ya sea al lado o se encuentre pues prácticamente adyacente a ella. Y pues ya dependiendo del tipo de ligando que sea, va a ser el tipo de respuesta celular que va a tener pues dicha célula, pues también depende si el receptor puede ser un canal iónico, si este está ligado a proteínas G, etcétera. Y pues eso sería todo a grandes rasgos. Y ya iniciando, pues para iniciar vamos a hablar de las uniones de hendidura. También los pueden conocer como uniones intercelulares comunicantes, uniones gap junction, también lo pueden conocer como conexiones de baja densidad. Y pues estas se pueden encontrar en tres lugares principalmente, a nivel neuronal, miocárdico y músculo liso. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿para qué funcionan estas uniones de hendidura? Pues funcionan para tener una comunicación celular, como ya se mencionó. ¿Esto mediante qué? Pues se hace mediante un tipo de proteína que son estas, que son las conexinas. Aquí se muestra. Que estas se pueden, están conformadas por seis subunidades, si se dan cuenta. Aquí hay seis, se las cuentan, las cuales van a formar un hemicanal. Este viene siendo el hemicanal, por la unión de las seis conexinas, que a su vez se va a unir hacia otro hemicanal en la otra célula. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a nivel neuronal para las famosas sinapsis eléctricas. Si recuerdan, hay dos tipos de sinapsis, las que son las sinapsis químicas, que son mediadas principalmente por neurotransmisores, que son liberadas pues, en la sinapsis por una neurona presináptica o una postganglionar, y pues ya dependiendo la naturaleza del neurotransmisor, va a ser la función que va a tener. En este caso, van a funcionar en las sinapsis eléctricas, las cuales pues tienen una característica que son bidireccionales, o sea que a lo mejor se genera un potencial de acción, la cual va a ser transmitida en esta neurona, la cual a partir de estos semicanales, de estas uniones de hendidura o comunicaciones eh, gap, pues prácticamente va a haber si existe para empezar, se puede encontrar cerradas o abiertas. Entonces, cuando existe una despolarización, hay un cambio conformacional, que quiere decir que va a haber una apertura de dicho canal, lo cual prácticamente va a ayudar a qué? A la difusión eh, iónica, ya sea de sodio, ya sea de potasio, y etcétera. Y pues también dice que existe un espacio eh, intercelular que puede variar de 2 a 3,5 nanómetros, como pues dato curioso. Y pues sería todo a nivel neuronal. Y a nivel miocárdico, ya que empiecen a ver mm, en fisiología médica, que miren a ver sistema cardíaco,
van a ver o van a denotar cierta diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Y también en histología creo que ya se tocó ese tema. Entonces, a grandes rasgos, pues entendemos que en el miocardio, este va a funcionar principalmente como si fuera un sitio funcional. No sé si ustedes han escuchado el término sitio. Sitio hace alusión en este caso que el miocardio, al haber una despolarización que va a llevar a cabo una contracción muscular a nivel de miocardio, no solo se va a despolarizar a lo mejor una fibra, sino que se van a despolarizar todas como si fuera una única unidad motora. Y esa característica, ¿qué la da? Pues la da estas uniones intercomunicantes, porque una despolarización que se encuentra mediada por el sistema de conducción, ya sea principalmente por el nodo sinusal, luego está la triventricular, las de His, la célula de Purkinje, etcétera, las cuales van a, a, a transmitir ese impulso eléctrico, electroquímico, porque es tanto cambio de cargas como cambio o entrada de iones y salida de otros, y pues prácticamente va a ayudar a esa propagación. Y es por eso que el miocardio, al contraerse, primero se contraen, es como si fuera una doble bomba, pues se contraen los, los atrios o las aurículas y luego los ventrículos. Y por eso pues ya más adelante van a ver por qué se lleva una contracción primero uno y luego otro. Pero en sí es como si Spoiler. funcionara como una unidad motora. ¿Sí? ¿Me? ¿Es decir algo bien? ¿Qué Bueno. spoiler? Sí, sí. Sí, pues, o sea, no, ahorita no es necesario que se apeguen eso, pues, pero que sí entiendan que existe este tipo de proteínas que ayudan, pues, a la comunicación celular. Y, pues, aquí dice, funcionan para formar un sinsitio y, pues, ayudan a la propagación de electroquímica tras un estímulo umbral. Pues, obviamente, pues, si un estímulo no es subumbral, pues, prácticamente no va a haber una contracción, ni va a haber un potencial de acción. Y luego tenemos que en el músculo liso también se encuentra, pero no en todo el músculo, en todos los músculos lisos. Los músculos lisos también se pueden dividir en dos. Uno que se llama músculo liso multi, multiunitario o multinucleado. Y luego tenemos el músculo liso que se llama músculo liso visceral o músculo liso unitario, que también se va a comportar como el miocardio, pues en el sentido de que una despolarización dada principalmente por el sistema nervioso autónomo, ya dependiendo pues prácticamente si es la porción eh, parasimpática o simpática, pues va a ser la actividad que va a llevar, pues. Entonces dice que al haber un estímulo, principalmente mediado por el acetilcolina, pues va a haber una despolarización en dicho miocito, la cual solo prácticamente no se va a despolarizar esa fibra, sino que se va a despolarizar todo a su alrededor. Es por eso que la importancia de este tipo de proteínas, pues que son proteínas que ayudan a la comunicación intracelular. Pues a grandes rasgos sería todo eso. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? No. Bueno, pues luego. Entonces tenemos las hormonas autócrinas y parácrinas. Ustedes muchas veces van a leer que unas hormonas se pueden comportar de manera autócrinas y parácrinas. ¿En qué va a radicar una de la otra? Pues en dónde se lleva la secreción y en dónde se va a llevar pues el estímulo, pues si es una célula adyacente o en sí misma. Yo les quise poner de ejemplo, pues, cómo es que se lleva a cabo la vasodilatación y vasoconstricción, porque es un tema para mí que se me hace muy interesante y pues sirve que lo tengan de spoiler también. No, no está de más. Entonces, aquí en la parte izquierda vamos a tener el proceso de vasodilatación a grandes rasgos, que está mediado por tres factores, pues. Una, que es a partir del estrés metabólico, por la liberación de adenosín difosfato, por la bradicinina y por las fuerzas cizallantes de lo que son los eritrocitos, pues, que es sinónimo a mayor resistencia vascular, a mayor presión hidrostática, etcétera, pues. Y en esto, pues, si se dan cuenta, va a tener
digamos que esta es la célula, pues, es el, se me fue el nombre. La célula endotelial, esta parte. Y vamos a tener que tener receptores de membrana, pues que los receptores de membrana son proteínas, que va a tener dicho ligando, la ADP, la bricinina, y pues de otro lado tenemos uno que no tiene ligando, pues, sino que es las fuerzas que hace el eritrocito en las paredes del vaso. Y vamos a tener que algunos van a aumentar cierta actividad de ciertas moléculas como es el factor hiperpolarizante endotelial, que eso prácticamente va a tener un efecto parácrino en las células de músculo liso que rodean dicho vaso. ¿Por qué? Porque se secreta a partir del endotelio y viaja hasta su receptor. De ese receptor, ¿qué va a hacer? Pues en este caso es un canal que a un canal de potasio que al abrirlo, pues, ¿qué va a hacer? Si tenemos un medio en la membrana de reposo, en dicho músculo, pues va a tener, pues digamos que está a lo mejor en menos 85 milivolts. ¿Qué pasa si va a haber un escape en este caso, de un cation? Pues va a haber una hiperpolarización, por lo tanto, se entiende que va a haber una relajación muscular. También están las prostaglandinas, que tiene que ver también con otra cosa que se llama segundos mensajeros, que es a partir del aumento del AMP cíclico, que también aumenta la relajación. También tenemos la bricinina, que actúa a nivel de la enzima óxido sintetasa, que ayuda a la desoxigenación de lo que mencionamos el aminoácido L-arginina, que ayuda a la síntesis de óxido nítrico, que pues si bien recuerdan en bioquímica médica, creo que vieron esto también, pues, pues prácticamente este se comporta como si fuera apolar, o sea que no necesita de una proteína de membrana, pues por sus características químicas, pues sino que penetra pues prácticamente la membrana sarcoplasmática y pues también tiene que ver con segundos mensajeros. En este caso, en vez de ser, por ejemplo, la prostaglandina 2, el AMP cíclico es el GMP cíclico. Y pues todo esto lo van a ver en clases más adelante, porque son segundos mensajeros de proteínas G. Y, y pues ya en hormonas, oh no, ok, ya. En la parte de vasoconstricción, si dan cuenta, es un poco más en sí, que está dado por dos principales, una que es una hormona y la otra que es una proteína, pues. Entonces, que tenemos que la angiotensina aumenta el nivel de endotelina, pues la melanina 2 y la trombina ayuda al aumento de tromboxano 2, que al fin de cuentas, ambas pues son secreciones parácrinas, pues si se dan cuenta, el endotelio secreta endotelinas, que a nivel de músculo liso, pues va a tener receptores, ya dependiendo del tipo de endotelina, si es uno, dos, tres, etcétera, pues prácticamente va a ser el tipo de receptor, pues. Y pues, ya en cuenta dice que hay un aumento de calcio, que el calcio prácticamente es fundamental para que exista una, una contracción muscular, pues. En este caso, como un músculo liso, pues va a estarlo mediado por la calmodulina, pues que ayuda a la fosforilación de la cadena ligera de la miocina, pues, a comparación de músculos lisos que son con troponina, la troponina C. Y pues luego ya tenemos en sí la regulación nerviosa. En estas imágenes le puse tanto un ejemplo de lo que dice una sinapsis, en este caso no es eléctrica, sino química, porque existe la liberación de neurotransmisores, y también puse pues, la regulación endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo siempre va a tratar de tener un ambiente homeostático, pues. Entonces, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tener, va a tener que ayudarse mediante un sistema de regulación que principalmente es nerviosa. Y pues también luego tenemos la parte endocrina, pues que también está regulada por el sistema nervioso. ¿Esto mediante qué? Pues luego ya más adelante van a ver, ya que miren tipos de receptores sensitivos, donde miren quimioreceptores, osmoreceptores, barroreceptores, que van a tener que ver con la regulación nerviosa, pero con el sistema autónomo, pues. Y pues aquí pues viene representado lo que es una sinapsis química, donde se mira una liberación
de lo que vienen siendo las vesículas sinápticas y cómo es que existe un acoplamiento, empieza a haber una fusión para posteriormente haber un proceso de exocitosis, pues. Y ya dependiendo el tipo de ligando, es el tipo de afinidad que va a tener hacia ciertos canales, pues. Por ejemplo, el que más les puede sonar es el neurotransmisor acetilcolina, pues, que esa está ligada principalmente a canales catiónicos, nicotínicos, que esos a nivel de sinapsis pues, no están unidos prácticamente a proteínas G ni nada de eso. Pues, o sea, es un canal que llega ligando, que es el acetilcolina. ¿Qué va a pasar? Se va a abrir. ¿Qué pasa si se abre? Va a haber un proceso despolarizante, pues. ¿De qué va a depender si hay un potencial de acción o no? Va a depender de la intensidad del estímulo, pues. Y por otros aspectos que vamos a tener más adelante. Y pues aquí, pues esto, pues no le presté mucha atención, ¿no? Pero si no, pues para que entiendan que existe, pues que es un complejo que ayuda, pues prácticamente a la movilización de las vesículas, pues. Y pues bueno. Y ya a mano derecha, pues tenemos lo que es una glándula, que es la hipófisis y la hipófisis, y pues ya dependiendo del requerimiento que necesita el cuerpo, y mediante procesos que son de retroalimentación negativa, va, pues va a haber secreción o no secreción de dichas hormonas, pues. Y así es como a grandes rasgos, existe una regulación nerviosa y endócrina para mantener un medio interno estable, pues. Y retomando un tema de la clase que tuvimos previamente con Melissa, pues le quisiera hablar un poco acerca del potencial posináptico excitatorio y potencial posináptico inhibitorio. No sé si ustedes ya se han topado con el término de potencial de placa. Si alguien lo ha escuchado, pues, y si no, pues también pueden decir que no. Pues. Es pregunta. No, Bueno, pues. Como ustedes estén viendo eh, contracción muscular, van a ver que existe algo llamado potencial de placa. Entonces, se da cuenta aquí, ya vamos a una mini gráfica. Digamos que esto es 85, está, digamos que este es unos 45, es el umbral, el potencial de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir potencial de placa? Es muy importante entender eso para poder relacionarlo con este otro tipo de potencial, pues. Potencial de placa quiere decir que va a haber un proceso de despolarización a nivel muscular que puede o no llegar a generar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Este potencial de placa va a ser principalmente mediado por qué? Por la acetil. ¿Qué va a hacer? Pues abre canales rápidos de sodio y pues prácticamente va a tener esa cualidad, pues, que va a ser canales colinérgicos nicotínicos, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? A nivel muscular, digamos que está la placa motora, pues, que es el nervio más la fibra muscular. Entonces, al haber liberación de acetilcolina, digamos que a lo mejor hubo un proceso de despolarización subumbral, pues. ¿De qué va a depender el que exista un potencial de acción? O sea, que sobrepase el umbral, pues principalmente va a ser la concentración que se encuentre de acetilcolina. Pues. No es lo mismo que digamos que a lo mejor se secretan 3 moléculas, a decir que se secretan 15 moléculas. ¿Por qué? Porque sabemos que esos canales son a partir de ligandos, pues, que el ligando viene siendo este neurotransmisor, pues. Entonces, ya depende si aumentas a lo mejor el estímulo o si aumentas la concentración, pues va a haber un aumento en lo que viene siendo en el proceso de despolarización, pues.
digamos que a lo mejor en vez de estar así, ahora sí llegó al, al umbral. ¿Y qué va a pasar? Va a haber la activación de canales que ahora sí, estos ya no son sensibles a ligandos, sino son sensibles a voltajes, que principalmente a nivel muscular, pues son de sodio, pues. Y pues eso quiere decir potencial de placa. Es una despolarización mediada, en este caso, por la acetilcolina, pues, que puede o no generar un potencial de acción. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, ese potencial de placa es a nivel muscular. Entonces, a nivel nervioso, vamos a tener algo conocido como potencial posináptico excitatorio o potencial posináptico inhibitorio. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda se mira una sinapsis, donde existe lo que viene siendo el botón axónico de la neurona. ¿Qué neurona sería? Sería la neurona presináptica. Y la que se encuentra después de la sinapsis, neurona postsináptica. Bueno, entonces aquí se mira que no existe ninguna liberación de un neurotransmisor ni nada, por lo tanto, el potencial de reposo se mantiene estable, pues porque no hay ni una salida de potasio, ni una entrada de sodio, ni de calcio, no hay entrada de cloro, etcétera, pues. Entonces, en la segunda situación, se mira como el botón axónico de la neurona presináptica existe una liberación, en este caso, mediada por neurotransmisores, que dice que ayuda a la entrada de sodio, que sodio es un catión, pues tiene carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar con la membrana de reposo? Va a haber una despolarización al respecto a esta, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a despolarizarse por la entrada, por la difusión de sodio en este caso, y ya dependiendo del estímulo, la duración del estímulo, también puede ser por la concentración del neurotransmisor, pues puede o no generar un potencial de acción. Entonces, cuando se llega a generar un potencial de acción, ¿dónde se va a ¿dónde se va a iniciar? Esto a mí mi profesor me lo decía mucho, lo remarcaba mucho, pues, que el potencial de acción se genera en esta parte. Si se dan cuenta, es como si, este es el soma de la neurona, pues, y este viene siendo el axón. Entonces, es como si fuera el tallo del axón, pues, entonces se le llama cono axónico, entonces se le puede llamar zona de disparo o trigger, pues, de gatillo en inglés. Y, pues, en el inciso C, tenemos que en este caso, va a haber una hiperpolarización de la membrana de reposo, pues, el potencial de reposo. Entonces, esto me da por qué. Dice, pone ejemplo por la entrada de de cloro que diga, que es un anión, por lo tanto va a aumentar o va a hiperpolarizar lo que viene siendo el potencial de reposo. Y pues también va a haber una salida, o sea, lo pone de ejemplo, pues, que podría haber una salida de potasio. Entonces ambos casos son inhibitorios, pues. En este caso, pues son excitatorios, pues, que nomás dice que viene una entrada de sal. Y ahora sí, ¿qué es el potencial posináptico excitatorio? Pues si se pueden dar cuenta en la imagen de arriba, se mira cómo existe también esta sinapsis química, donde hay una neurona presináptica y una neurona posináptica. En este caso se mira cómo existe un potencial de acción. El potencial de acción, ¿para qué va a servir? Va a servir para la apertura de qué? De canales, en este caso está mediada por la apertura de canales de calcios, sensibles a qué? Sensibles al voltaje. Y pues ¿para qué va a servir esto? Pues digamos, llegó el potencial de acción, se abrieron los canales, entonces dirán ustedes, ¿qué va a pasar después? Pues va a haber un transporte, va a haber una movilización de estas vesículas que dependiendo del tipo de neurona, va a ser el tipo de neurotransmisor que va a tener en ellas. En este caso, hacer un potencial postsináptico excitatorio, este va a tener efectos excitatorios ¿en dónde? En la neurona postsináptica. Y aquí lo pone, pues aquí pone el ejemplo. No sé si se dan cuenta, dice que este es el canal
canal, este es el neurotransmisor, y aquí se cuenta, pues, el ion que se está difundiendo, pues que entonces es sólido, entonces se entiende que va a haber un proceso de despolarización, un proceso excitatorio, pues. De donde, pues, ese ejemplo, si yo lo miraría, pues diría, ah, no, pues es a lo mejor la acetilcolina, pues, por poner un ejemplo. Y ya graficado, eh, pues se miraría de esta manera, pues, donde un potencial pues, cinético excitatorio, ¿qué quiere decir? Que va a haber una despolarización a comparación de la membrana, pues estaba aquí en reposo y pues tuvo una amplitud hasta acá, pues. Perdón. ¿De qué va a depender esta amplitud? Pues del estímulo. El estímulo se, se ilustra así, pues. Y digamos, en este caso, si se dan cuenta, no hubo un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no fue un estímulo umbral. Digamos que aquí a lo mejor lo ponemos menos 45. Estos números, como dice el menos 65, menos 45, como dice William, no se casen con esos números, pues, sino que son representativos solamente, pues. Porque mucha literatura a lo mejor dicen, la neurona tiene una membrana de reposo de unos 70 y tiene un umbral de tantos, y otros te dicen otros, pues entonces para que no se confundan, pues no los tomen mucho en cuenta. Y digamos que a menos 45 si es un umbral. Entonces, ¿qué debería pasar? Pues aumentar ese potencial poscinético excitatorio que sea lo suficientemente intenso para poder alcanzar el umbral. Si llega el umbral, ¿qué va a pasar? Va a pasar la ley del todo o nada, pues. Una retroalimentación positiva, como decía Melissa, pues. ¿Qué pasa? Se abre se abren los canales de sodio, que va a permitir que se vuelvan, que otros canales de sodio que a lo mejor se encuentran con con un margen de voltaje, a lo mejor una parte más positiva, a lo mejor se vuelven a abrir, si se abren, se van a abrir más y más y más, pues. Pues por eso que dices una retroalimentación positiva, pues. Entonces va a llegar hasta dónde? Ah, disculpa. Va a llegar hasta donde prácticamente alcance un equilibrio electroquímico, en este caso el sodio, pues. Pero principalmente esta sería por entrada de sodio, esta sería salida de potasio, y a lo mejor si existe una hiperpolarización aquí, pues sería por una ATPase, pues, que es la bomba sodio-potasio. Y pues ya tiene que ver más con potencial de equilibrio y etcétera. Entonces, ¿sí se entendió? Si gustan que lo repito, lo puedo repetir, no hay problema. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, del lado contrario, en donde lo que es un potencial poscinético inhibitorio, ¿qué va a pasar? Va a haber, en este caso, si antes hubo una despolarización, ahora va a haber una hiperpolarización de este, mediada por neuronas inhibitorias, pues. ¿Por qué inhibitorias? Porque por el tipo de neurotransmisor que tienen estos, pues. En este caso puede ser a lo mejor el GABA o la glicina, pues dependiendo de la localización de dichas neuronas, donde prácticamente va a haber ese tipo de secreción de neurotransmisor, pues. Entonces también pasa lo mismo. Viaja el potencial de acción, perdón. ¿Qué va a pasar? Va a haber apertura de canales sensibles a voltaje, que son en este caso de calcio también, que va a ser el modulador en este caso para que estas vesículas se fusionen con la membrana y exista una exocitosis, pues. Y pues ya, dependiendo del neurotransmisor en este caso, va a haber, dice que se acopla a canales que son, en este caso, aniónicos, pues, porque da el paso de moléculas de cloro. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la membrana de reposo? De menos 65 a lo mejor llega a menos 85. Pues. ¿Por qué? Por la entrada, en este caso de un anión. Y pues, esta parte ya sería todo. Si tienen alguna duda, me pueden decir sin problema, pues. Bueno, y luego en otra parte tenemos lo que viene siendo la sumación espacial y sumación temporal. Ambos nombres dicen que es una sumación, pues. O sea, ¿sumación de qué? De estímulos. ¿De qué va a depender uno del otro? Pues va a ser a lo mejor eh, de algunos depende a lo mejor del estímulo de varias neuronas,
que es principalmente el espacial, y el temporal a lo mejor solo depende de un tipo de neurona. Algunas sucede, es una sumatoria simultáneamente, pues, y otras que son gradualmente, pues. Bueno, entonces en la sumación, eh, ok, en la sumación espacial, pues tenemos que dice que depende de múltiples neuronas. Entonces tenemos aquí la neurona que sería postsináptica, pues porque se encuentra después de una sinapsis. Y esas serían las neuronas presinápticas, pues, las cuales ambas llevan un estímulo. ¿Qué estímulo es? Es un potencial de acción, pues. Entonces dicen que va a haber una sumación. ¿Qué quiere decir? Que ambos estímulos, o sea, estos tres estímulos, se van a juntar para aumentar ¿qué? La intensidad del estímulo, pues. A lo mejor si solo hubiera sido eh, solo un estímulo, a lo mejor se graficaría así, pues. Sería un potencial postsináptico excitatorio bajo, pues. Si hubiera dos, a lo mejor se miraría así. Y no llegaría al umbral, pues. A lo mejor con tres, pues ya llega al umbral y pues ya será la ley de todo o nada. Bueno, y esas tienen que ocurrir de manera simultánea y puede ser en diferentes regiones de la neurona, no tiene que ser en el mismo. Y luego en la sumación temporal tenemos que es dependiente de solo una neurona, como vemos aquí, solo es una neurona presináptica, una presináptica, donde suscita el mismo estímulo en la misma región. Si se dan cuenta, está mandando tres tipos de estímulos, que son tres potenciales de acción, hacia el mismo lugar, pero en diferentes tiempos. Entonces, gráficamente se va a ver de esta manera, como comentó Melissa, como si diera brincos, pues. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, si se dan cuenta, este es el voltaje, esta parte, y luego esta parte horizontal es el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se suscitaron diferentes estímulos a diferentes tiempos, en este caso dados por una misma neurona. Entonces, dicha sumación, que son la sumatoria de varios potenciales postsinápticos excitatorios, dependiendo si es lo suficientemente, la amplitud puede o no llegar a un potencial de acción. Entonces, si ustedes le preguntan en un examen, ¿un potencial excitatorio postsináptico puede generar un potencial de acción? ¿Ustedes qué van a poner? No le van a poner sí, le van a poner depende de la intensidad del estímulo o depende si alcanza el umbral. Y pues bueno, ¿alguna duda aquí? Todo bien. Bueno, y ahora sí, pues ya tenemos esos conceptos claros, pues vamos a hablar de la regulación nerviosa. Pues va a estar mediada pues por el sistema nervioso autónomo, que si bien recuerdan tiene dos segmentos, lo que viene siendo el parasimpático y el simpático, los cuales van a tener distintas características dependiendo del tipo de receptor que posea cada uno, pues. Y a grandes rasgos, pues ambos se componen de dos componentes. Bueno, para empezar, el parasimpático se dice que tiene una porción cráneo, sacra, y el simpático tiene una porción toracolumbar, pues. Entonces, cada uno de estos va a tener dos neuronas que surge del sistema nervioso central y otra que surge después de que hace sinapsis en un ganglio. Entonces, por eso se le puede llamar a la primera neurona, en este caso, voy a poner a lo mejor del par craneal 3. La primera neurona sería la que sale del sistema nervioso central, en este caso del mesencéfalo, y que va a llegar hacia el primer ganglio, que es el ganglio óptico, para después dar la segunda neurona, que esa neurona va a ser la que ya va a tener funcionabilidad con el tejido, y eso en todas, pues si se dan cuenta. Digamos que el par craneal, el vago, da ciertas fibras, a lo mejor a nivel pulmonar, cardíaco, el hígado, y todo el tracto digestivo, donde la segunda neurona va a ser la que va a tener interacción con el órgano blanco. Y pues ya en el parasimpático, si se dan cuenta, es como si fuera un cochinero, pues, a comparación del parasimpático. ¿Y esto por qué? Pues por dos fenómenos, pues, que se llama divergencia y convergencia. Y pues
pues no tiene chiste que lo explique ahorita, sino que pues lo van a ver más después, para no complicarnos mucho. Y pues bueno, entonces ya teniendo eso en cuenta, vamos a tener pues el camino que recorren las neuronas en la parte simpática como parasimpática, donde dijimos que ambos se van a originar de dónde, del sistema nervioso central, la primera neurona, que esta neurona va a tener características a comparación de su segunda neurona. La primera dice que es una neurona preganglionar, antes del ganglio, o sea que antes de que haga sinapsis con la segunda neurona, y que es de característica colinérgica. Cuando dice que es colinérgica, ¿qué quiere decir? Que va a secretar acetilcolina, pues. Y después del ganglio, donde hace sinapsis con la segunda neurona, esta ya deja de ser colinérgica, pues. Y eh, se denomina como neurona pues ganglionar adrenérgica. ¿Por qué adrenérgica? Por el tipo de secreción del neurotransmisor que tiene, en este caso es noradrenalina o norepinefrina. Y cabe recalcar también el tipo de receptor en la porción donde se secreta, en el ganglio autónomo donde se secreta la acetilcolina y pues ya en el órgano blanco donde se secreta la noradrenalina. En el primero, en la acetilcolina, ¿qué tipo de receptor va a haber? Pues tiene que haber un tipo de receptor que sea afín a dicho neurotransmisor, el cual va a ser colinérgico, nicotínico. El nicotínico, ¿a qué hace referencia? A que es sensible a la nicotina, pues. No tiene que ver con otra cosa. Pero también esto nos ayuda a distinguir a cuál está principalmente ligado a canales y cuáles están principalmente ligados a proteínas G. Entonces, en este caso, nicotínico, pues nos hace referencia a que este canal va a generar la entrada de iones de sodio, en este caso, hacia esta neurona para que se siga propagando dicho potencial de acción hasta llegar al órgano blanco. Cuando llega al órgano blanco, ¿qué va a pasar? En el botón sináptico, pues va a haber una entrada de, como ya vimos anteriormente, de calcio. ¿Para qué? Para la secreción de dichas vesículas sinápticas pues, y el contenido que estas tienen. Y el receptor, pues ya no es colinérgico como en este lado, sino que ya es adrenérgico por el tipo de neurotransmisor que se secreta. En este caso, ¿en qué va a variar la respuesta eh, celular en el órgano blanco? Va a, a depender del tipo de receptor. Si dice, por ejemplo, dice receptor adrenérgico alfa o beta. Entonces más adelante van a ver que existe alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2 o beta 3 y que como cada uno de ellos genera a lo mejor en el beta uno aumenta la fuerza contráctil, pues, que es que se dice inotropismo positivo y que a lo mejor también aumenta la frecuencia cardíaca, que sería cronotropismo positivo, pues, y a lo mejor como algunos receptores alfa pueden generar vasoconstricción a lo mejor en los vasos periféricos y como en otros puede generar vasodilatación. Entonces, ¿de qué depende si el estímulo es excitatorio o inhibitorio? Pues del tipo de receptor. Y ahora, en la porción parasimpática, vamos a tener que también surge del nivel del sistema nervioso central. Va a dar la primera neurona, la cual va a ser la neurona preganglionar. ¿Por qué? Porque se encuentra antes del ganglio autónomo. Entonces, esta neurona también va a secretar, va a ser prácticamente igual a esta, pues. Lo único que cambia, ¿qué va a ser? Va a ser la longitud de esta, pues si se encuentra el simpático es más chica y la parasimpático es más grande. Y pues ambas van a secretar acetilcolina y el receptor también de acetilcolina va a ser también nicotínico, pues. O sea que ayuda a la apertura de canales catiónicos. Y en la segunda neurona es donde va a haber una incongruencia con el simpático, que esta no va a ser adrenérgica, pues, o sea que no va a secretar noradrenalina, sino que también va a secretar acetilcolina. Y, pues, digamos, pues ya llega el órgano blanco.
Y el receptor ya no va a ser nicotínico, que nicotínico hacemos más referencia a que abre canales catiónicos, para que exista un, pues en este caso, como estamos hablando de neuronas, un potencial postsináptico excitatorio. Entonces, este receptor, el cual es muscarínico, ¿a qué no va a hacer referencia? A que está ligado a proteínas. Sí. Y también como los receptores adrenérgicos, el alfa y el beta, que también se divide alfa uno alfa 2 beta uno beta 2 beta 3 los muscarínicos también se dividen así, pues el M1 hasta el M5, pues. Y ya dependiendo el tipo de receptor muscarínico en este caso, va a ser el tipo de respuesta celular que va a tener dicho órgano, pues. Bueno, ¿alguna duda? Ok. Entonces, ya por casi terminar, tenemos la regulación endocrina, que esta principalmente es mediada por el eje hipotálamo hipoficiario, donde pues ya se secretan hormonas, esas hormonas son de característica principalmente endócrinas, pues, o sea que se secretan al torrente sanguíneo y y pues van a viajar hacia el órgano diana, pues. Entonces puse aquí dos ejemplos, pues, donde existe una hormona, en este caso aquí, que está ligada hacia su receptor membranal, que es una proteína de membrana, que está ligada a este trímero, pues, que son tres unidades, pues, que esa es la famosa proteína G, pues, que esta proteína G, pues, dice que está asociada hacia esta enzima que se llama adeninato ciclasa, que, pues, el segundo mensajero sería, pues, el aumento de la AMP cíclico, pues. Y, eh, entonces, también, si se dan cuenta, en una ocupa un receptor membranal. Y otra, en este caso, que es lipofílica, que quiere decir que es afín a los lípidos y tenemos en cuenta que la membrana celular es de carácter lipídico, pues prácticamente viaja, o sea, entra como si quisiera, pues, o sea, no ocupa un mediador por su característica química, pues, en este caso, como es una hormona, en este caso sería hidrofílica, pues no es afín a la membrana celular, por lo tanto ocupa de un mediador. Pero entonces digamos, bueno, pues, entonces me está diciendo que no necesita de un receptor membranal. No, pero sí necesita un receptor. Ese receptor también se encuentra, hay receptores citoplasmáticos, pues, o intracelulares, que también puede ser citoplasmático, como también puede ser receptores nucleares, y pues dependiendo del tipo de hormona, pues puede ser que a lo mejor aumente el síntesis de proteínas mediante la transcripción de ARN mensajero, pues para la protección, para la siguiente traducción de dicho ARN mensajero, para la formación de proteínas. ¿Y para qué y esas proteínas para qué van a servir? Pues va a depender del tipo de proteína, a lo mejor algunos a lo mejor ayudan a la síntesis de ciertos canales, etcétera, pues. Y pues ya por último, existe algo que se llama superposición nerviosa endocrina. ¿Qué quiere decir? Que tanto el sistema nervioso y el endocrino van a estar con cierta estrechez. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, cuando existe una regulación endocrina, también va a haber una regulación nerviosa. O sea, que uno no discrimina al otro, pero o sea, no es como decir, ah, ya el sistema endocrino se encarga de esto, el sistema nervioso ya no va a participar, sino que funciona como si fuera un tipo de sinergismo, pues. Entonces, pues yo puse un ejemplo, pues a mí me gusta mucho renal, entonces puse un ejemplo de la liberación de lo que viene siendo la angiotensina 2, que también lo puse en las células endoteliales. Pues ahí depende de este otro tipo de receptor. Bueno, entonces aquí dice que este es un proceso de retroalimentación negativa, pues si se dan cuenta. Dice que primero existe una disminución de presión arterial, por lo tanto va a haber una disminución de la presión hidrostática glomerular y que se traduce a que se va a formar menos orina, pues. Si se forman menos orinas, ¿qué va a pasar? Pues ciertas concentraciones, en este caso osmolares,
de sodio van a ser detectados por ciertos receptores sensitivos. En este caso es un hormoreceptor que ayuda a la liberación de otras hormonas, que a la vez esas dichas hormonas ayuda a la diferenciación de otras. ¿Para qué? Pues para prácticamente restaurar esa disminución de presión arterial. ¿Mediante qué? Pues este esquema pues se me hizo muy completo, pues. Entonces dice que disminuye la presión, va a liberar renina, la renina pues mediante el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 2, 1, y luego mediante la ECA, la hormona convertidora de angiotensina 2, pues se va a transformar en angiotensina 2 y pues se va a tener, dependiendo el tipo de receptor, va a ser la actividad que va a tener pues a nivel renal. ¿Para qué va a servir? Pues digamos, si tengo una presión baja, ¿a qué sinónimo? A lo mejor que estoy perdiendo líquido, pues, o que tengo una volemia baja, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues dice mi cuerpo, pues reabsorbo más agua, pues. Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo, por lo tanto, un mayor volumen sanguíneo se traduce a qué? A un aumento en la presión hidrostática, pues. Y a su vez, no es como que diga, pues ya el sistema endocrino pues dijo, pues ya absorbí más agua, ya con eso tengo. No, pues, sino que también va a haber un funcionamiento en la parte nerviosa que es a partir del sistema simpático. Pues se dan cuenta, nosotros tenemos pues, los famosos vasoreceptores, pues, que a lo mejor se encuentran en las carótidas, en el cabello de la aorta, en las ilíacas, etcétera. Entonces, ¿qué dicen? Entonces hay menor presión. Pues, ¿qué va a pasar? Puede haber una vasoconstricción, pues. Entonces, para que no se ven con esa idea, pues de que nomás el sistema nervioso se encarga de una cosa y que funciona parte del sistema endocrino. Y si no hay alguna duda, pues ya sería todo de mi parte.